Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la doctora Sonia Álvarez. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla. ¿Por qué es una charla? Porque realmente vamos a hacer un taller con los doctores que nos van a hacer el honor de platicarles cómo hacer una tesis para que ustedes opten para poder presentar su examen profesional. El doctor Arturo Luis Cosío Zazueta es el director del seminario de Derecho Penal, es egresado de la facultad, de nuestra facultad, realizó diversos estudios, tiene una especialidad en ciencias penales y de maestría en Derecho en la misma institución. Es profesor de carrera de tiempo completo en la Facultad de Derecho, imparte materias en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, juicios orales en materia penal. Dentro de la facultad es actualmente director del Seminario de Derecho Penal, tiene una antigüedad académica de 30 años. Sus líneas de investigación son los aspectos relacionados con el derecho penal sustantivo, delito, la pena, responsabilidad penal, entre otros temas importantes, y con él el derecho procesal penal, la investigación, el proceso y el juicio acusatorio. Ha publicado 2 libros como autor único y ha colaborado en 10 obras colectivas. Cuenta con publicaciones en la revista en temas jurídicos, es miembro del Consejo Editorial de la Revista Jurídica de nuestra Universidad Iberoamericana, ha participado como dictaminador en diversas publicaciones de la coordinación editorial de la revista de nuestra facultad. Dentro de sus distinciones destacan las cátedras extraordinarias José Castillo Larrañaga, Efraín Cervantes Altamirano, Luis Garrido y Fernando Castellanos Pena. Otorgada por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, la certificación como docente capacitador certificado por parte de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Vamos a ver Muchas gracias por la presentación, por permitirnos el espacio. La verdad es que para mí es una oportunidad que valoro mucho y hay que reconocer la iniciativa de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, de acercar los seminarios a la comunidad estudiantil del sistema de universidad abierta, que finalmente pues vienen los sábados y normalmente no había nunca un seminario para poder apoyarlos. Qué bueno que se está haciendo. Yo a nombre del Seminario de Derecho Penal les abro las puertas. Ahorita les diré un poquito cómo podemos trabajar un poquito, de una forma que me parece que podría ser donde más les podríamos apoyar para que puedan realizar sus tesis y puedan optar por esa forma de titulación de una forma más sencilla. También agradezco a la doctora Sara Mispalma-León por el apoyo y por supuesto a la doctora Irene Trejo, jefa de la División de Universidad Abierta, por las facilidades, el apoyo y el impulso que da a estas actividades. Para mí es un gusto estar compartiendo el micrófono con la doctora Lourdes Marlet Ríos Nava, directora del Seminario de Derecho Internacional en el turno matutino, y con la maestra Carlegón Vázquez Barrera, maestra del Sistema de Universidad Abierta, de escolarizado, funcionaria de la Escuela Nacional de Ciencia Forense, pero sobre todo una gran maestra de la facultad, que es parte del seminario, aunque ahorita está a préstamo, como dicen por ahí, en Ciencia Forense, pero es parte de nuestro seminario. Entonces les agradecemos y pues básicamente voy a permitirme unas palabras breves. La maestra trae una presentación explicando un poco más los requisitos para el seminario, las líneas de investigación, pero yo quisiera decirles antes de darle la palabra a la doctora Ríos Nava, y yo creo que sería el orden primero a la doctora Ríos Nava para que también haga la presentación de lo que es el seminario internacional, específicamente el turno matutino, aunque en realidad hay congenio con la doctora Jiménez Rodea en el vespertino. Y ya después le pediría a la maestra Carla que nos hablara con más calma. Nosotros, como lo verán, tenemos
líneas de investigación que son muy generales. Por ejemplo, proceso penal acusatorio, justicia para adolescentes, o sistema integral de justicia para adolescentes, penitenciario, ejecución de penas. Podemos empezar a hablar de muchas líneas que tienen cada una de ellas muchas aristas que tratar. Entonces, lo primero que se les recomienda es que elijan un tema. ¿Cuál es el tema sobre el que quieren hablar? Y ya que tienen el tema, detectar un problema. ¿Por qué? Porque la tesis, al fin y al cabo, va a buscar una propuesta de solución a un problema concreto. No se trata nada más de decir, el derecho penal busca castigar a quien cometa delitos. Bueno, eso sí es una verdad, y podríamos decir que es una tesis declarativa, pero no estaríamos proponiendo algo. Entonces voy a imaginarme, voy a decir algo que ha sido muy socorrido últimamente, que es el de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Nosotros, dentro de lo que es el procedimiento penal, tenemos medidas cautelares, dentro de las medidas cautelares tenemos la prisión preventiva, y así podemos ir, por ejemplo, aterrizando para el efecto de detectar qué es lo que podemos manejar. Por ejemplo, prisión preventiva. Tenemos en la Constitución la justificada, cuando se tiene que demostrar que otra medida cautelar no sería suficiente para enfrentar un riesgo procesal, y entonces se impone la prisión preventiva. Tenemos otra en la que se puede imponer la prisión preventiva si la persona tiene otro proceso o una condena en un proceso distinto por delito doloso. Y entonces ese es un segundo supuesto. Tercero, la prisión preventiva oficiosa. Sin debate, sin discusión, en forma automática se impone la prisión preventiva. Esta, por ejemplo, es la que ha sido muy recurrida, porque incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya la declaró inconvencional en cuanto a que es automática, implica un adelantamiento de pena, va contra la presunción de inocencia y se violan las garantías judiciales. Esto, por ejemplo, ha llevado a mucha gente a proponer la supresión de la prisión preventiva oficiosa. El tema sería prisión preventiva oficiosa, el problema, la legitimidad y el respeto a los derechos humanos. ¿Se da o no se da en caso de esta prisión? Y ya es hacer la investigación para llegar a concluir seguramente que es inconvencional y por tanto se debe suprimir y proponer una modificación. A lo mejor la segunda que yo decía, que yo la denomino por antecedentes procesales. Pensemos, ¿será correcto que una persona que tiene un proceso y le abren otro, le puedan imponer prisión preventiva sin necesidad de demostrar el riesgo procesal? Yo diría, a priori, como una hipótesis, diría no. Yo diría, no podemos considerar válido esto, porque, por ejemplo, si tienes dos procesos abiertos, en los dos goza de la presunción de inocencia. Entonces no tenemos por qué considerarle como peligroso para la sociedad, cuando en un descuido queda absuelto en los dos procesos. ¿Por qué tenerlo preso antes? Y entonces diríamos, solamente, esa sería mi opinión, debe prevalecer la prisión preventiva justificada. Pero aún así, tal vez habría que buscarle algún cambio, tal vez habría que buscar algún mecanismo distinto para poder asegurar que realmente se demuestre la necesidad de la medida. Ese tipo de cuestiones es lo que yo les recomendaría que fueran viendo, que fueran vislumbrando. Platicábamos ahorita, podemos incluso trabajar en forma transversal. Ahorita que hablaba yo de la prisión preventiva de inconvencionalidad, bueno, fue el sistema interamericano de derechos humanos, y ahí se atraviesa el derecho internacional, el derecho penal y el derecho de los derechos humanos. Entonces se puede hacer una cosa que podemos amalgamar muy bien. Y si optan por una situación de derecho penal internacional, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, procedimientos de extradición, hay muchas cosas que tocamos los dos derechos, van a tener también la tranquilidad de que podemos trabajar, independientemente del seminario en el que se haga el registro, pueden contar con el otro seminario, habla nombre de los dos, y pueden contar con nosotros. Yo les decía ahorita que los temas y las líneas de investigación y los requisitos los vamos a platicar ahorita. Pero lo que les quería decir es lo siguiente. Nosotros tenemos una fecha al mes para venir aquí a estar con ustedes en las oficinas físicamente. No se atengan nada más a eso. Utilicen el correo electrónico.
Yo lo que les pediría es, por ejemplo, si alguien está interesado o interesado en inscribir el tema del seminario, yo soy Arturo Luis Cosío Zazueta. En el correo institucional, con que pongan mi nombre, les aparece la dirección. Si no, se la proporciono, es a cosío con doble s, z@derecho.unam.mx. Ustedes me pueden escribir y yo les contesto y podemos ir trabajando cosas para que en la siguiente que vengamos nos podamos reunir y podamos platicar y a lo mejor firmar papeles, pero podemos ir avanzando con el correo electrónico. Yo sé que para ustedes es difícil venir entre semanas. Nosotros no venimos todos los fines de semana. Hay que acercarnos con la tecnología. Y lo que luego hago cuando son alumnos de distancia de la universidad abierta es que programamos sesiones por Zoom. Pueden ser por Zoom el sábado. Si trabajan entre semana, nos organizamos y tenemos una reunión por Zoom y podemos avanzar. De tal forma que la presencia física en el seminario se aproveche para que dejen papeles, para que recojan oficios, para que X, pero que no les atenga al trabajo y al avance de la investigación. Entonces, bueno, yo básicamente era como una cuestión introductoria, ponernos como seminario a sus órdenes. Estamos aquí para apoyarles y reconociendo una deuda histórica que teníamos con el sistema de universidad abierta, y qué bueno que desde el plan de trabajo la doctora Sonia Venegas dijo vamos a reorientar el trabajo de los seminarios. Bienvenidas, bienvenidos al seminario de penal, al de internacional. Ahorita doy la palabra a la doctora Ríos Nava y posteriormente a la maestra Carla Vázquez. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, querido doctor Arturo Cosío, porque justamente trabajamos, hay muchas materias que estamos pues unidos los dos seminarios, y pues es muy importante, y agradecer pues, la apertura de este espacio. Bueno, pues vamos a comenzar justo pues, hablando de sus requisitos, y ahorita nos va a hablar la querida maestra, pero perdónenme si no se escucha, muchas gracias. Vamos a decirles que, bueno, los requisitos básicamente me parece que están muy conjugados, pero comentar los tienen ustedes ahí, perdón, voy a hacer un poco más grande para que se pueda ver. Y justamente lo que tenemos es, pues ustedes deben de elegir un tema de derecho internacional. Justo aquí hay algunas de las líneas de investigación, pero quisiera pues yo acercar lo que es la materia de derecho penal internacional y justo pues que hablemos de corte penal internacional, que hablemos de extradición, como bien dijo el doctor Cosío, y hay muchas materias que podríamos trabajar en conjunto, pero el seminario, pues se gustan, voy a apagar, porque... Y entonces hablaremos sobre las materias jóvenes que ahora están muy de moda, organismos internacionales como la ONU, su funcionamiento, Consejo de Seguridad, y otras materias importantes como incluso derecho fiscal internacional, derecho mercantil internacional, inteligencia artificial y precisamente el uso de la fuerza, como el uso de los drones utilizados en Israel o el ataque de Israel, de Irán a Israel, y cómo pues, se detienen estos ataques y pues, la inteligencia artificial está funcionando. Entonces, estas jóvenes serían las líneas de respecto a los requisitos. Nosotros en el seminario hacemos un curso de elaboración de tesis aquí, tenemos pues, compañeras que están en el seminario que podrían pues, darles un poquito con esta información, pero además para pensar el uso de la palabra que diga en esa marca que ya tienen separado ya este curso para darles un acercamiento, que pues, los requisitos son más o menos los mismos, pero recordarles que el seminario de Derecho Internacional está abierto. Justo el correo del seminario es ceniter@derecho.unam.mx, y pues con mi nombre también podrían encontrar en mi correo, yo les contestaría para que hagamos un acercamiento. Los cursos de elaboración de tesis pueden ser o presenciales o por Zoom. Ahí ahorita, pues, si alguien está interesado, podría acercarse con pues, estas ayudantes de profesor que están asignadas a nuestro seminario, y pues estamos para servirles. Les agradezco su tiempo y sí, porque tenemos muy poco tiempo, si me gustaría
pues darle el uso de la palabra a la querida maestra, sobre todo para que nos dé información de los requisitos y que eso sea más sistemático. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Para mí es un placer poder estar esta mañana con ustedes. Sobre todo, agradezco el interés que tienen por siempre estar en este tipo de actividades cuya función principal es dar a conocer el trabajo que hacen los seminarios. Agradezco a la doctora Sonia Venegas, a la doctora Sáenz Palma, a la doctora Irene Trejo por abrir este espacio y por supuesto para mí es un placer compartir la mesa con la doctora Lourdes Marlet y con el maestro Arturo Suárez, que durante mucho tiempo ha sido mi jefe, pero también un amigo y siempre cuando lo escucho le aprendo mucho ahora que estamos con la muchas gracias. Sí, no me importa. Vamos a comenzar. La finalidad es poderles decir cuáles son estos requisitos de forma un poco más aterrizada. Me gustaría presentarles, aparte del equipo del Seminario de Derecho Penal, que es encabezado por el maestro Arturo Zazueta, pero que a la par tiene profesores que se encuentran trabajando con él, que tiene que ver justo con los nombres de las personas, de Daniela Barbosa, Leslie Jiménez, Verónica Silva y Martín Badí. Pero quiero mencionarles que estas personas que trabajan en el seminario también tienen el respaldo de más o menos 108 profesores que impartimos las asignaturas en materia penal. Hablábamos un poco sobre la importancia de incorporar estos de forma multidisciplinaria, uniéndonos con otros seminarios. Eso ayudaría mucho, sobre todo para fortalecer las investigaciones. Mencionarles que en el caso de derecho penal, a veces estamos también muy enfocados en observar si hay alguna convocatoria para poder someter las tesis a concurso. Eso ayuda muchísimo, incentiva, por supuesto, a las personas que escriben las tesis, a nosotros como asesores, pero también forma parte de una cuestión curricular importante. Quiero mencionar que el perfil del SU es muy especial, sobre todo porque vienen por cosas muy particulares por las cuales están estudiando Derecho. Muchos de ustedes tienen una segunda carrera, y eso abona muchísimo a poder hacer una investigación más nutrida y de manera más conjunta, porque esos conocimientos que nos ha dado la vida y la parte profesional, pues ya tienen un sentido y eso puede ser parte de fortalecer estas investigaciones. De manera reciente fueron publicados los lineamientos generales para las formas de titulación. Ustedes saben que se han ampliado mucho estas formas de titulación, incluso ya se prevén las tesis conjuntas, que eso es un gran apoyo y gran avance. Pienso que en el caso de su perfil, de SUA, podría ayudar muchísimo. Tenemos, gracias a las cuestiones de transparencia y acceso a la información, mucha información pública, que lo que necesita es que una persona se siente a hacer el análisis de la misma información con un grupo de trabajo y que se hagan publicaciones importantes. De manera particular, yo he trabajado con grupos multidisciplinarios. Creo que hay mucha información en materia penal, en materia internacional, justo con el avance de las tecnologías de comunicación, pues tienen mucha relación. El tema de derechos humanos, de perspectiva de género, derecho humanitario, ahora con estas cuestiones que tenemos de guerra, con estas guerrillas, con estos elementos que se dan mucho en temas de algunos conflictos que no son reconocidos o que no son armados pero que se encuentran en los países, podríamos hacer una colaboración muy importante. En ese sentido, yo los invitaría a que pudieran estar pudieran hacer la consulta de estos lineamientos generales. No solamente nosotros ayudamos en la parte de investigación, sino también estamos en otros temas, como el examen general de conocimientos. También hacemos asesoría de cuestión de tesinas, que eso va para cierto enfoque. Podemos ayudarles justo para que puedan ir enfocando más sus áreas de interés. De manera particular, mencionarles que gracias a esta reforma y con todo lo que ha pasado en la parte de la universidad, el fortalecimiento de la investigación es sumamente fundamental, sobre todo en temas de integridad académica y de honestidad académica. Teniendo eso, pues un trabajo importante para los seminarios, porque somos nosotros los que tenemos que estar observando cómo se abordan las temáticas. Recientemente participé en un trabajo de investigación sobre la cuestión de aborto y una de las finalidades de esa investigación era observar cuántas tesis se habían
haber abordado el tema del aborto en la universidad, me encontré con mucha información y que es abordado a partir del derecho, de la filosofía, de la medicina, de la sociología, de modo que encontrar o tener un tema novedoso que sea sobre el aborto, por poner un ejemplo, que ya ha sido retomado en muchas ocasiones, pues es un reto. Sin embargo, el derecho pues va avanzando, por desgracia, primero avanza la sociedad y luego atrás va el derecho, y eso nos permite poder tener muchas cuestiones de información. Yo, además de la parte de investigación, me gusta mucho incorporar algunos elementos para hacer más novedosas y más atractivas las tesis, que puedan tener gráficas, que puedan tener solicitudes de transparencia. Ahora no está aquí la directora de filosofía, pero en temas de transparencia, para poder obtener la información, el hecho de que nosotros estemos atrás de los órganos institucionales forma parte de una evidencia práctica para hacer las solicitudes. En muchas ocasiones se da la información, pero la información viene cortada, o bien tenemos todo un marco que nos permite trabajar con estadísticas, con mapeos, de cualquier tipo de temática, no solamente enfocado al ámbito penal o al ámbito internacional. En la parte justo de la tesis y el examen profesional, pues ustedes ya saben en qué consiste. Creo que es un ejercicio muy enriquecedor para todos, no solamente para el tesista, para el asesor, sino incluso para las personas que participamos en el sínodo, cuya función es evaluar los argumentos y los conocimientos que ustedes puedan tener a lo largo de la carrera. Es muy cómodo, desde mi perspectiva, realizar una tesis, pues porque es algo que a nosotros nos apasiona, debe ser un tema que a nosotros nos apasiona. Como lo decía el maestro Cosío, son temáticas generales. Sin embargo, de esas temáticas generales pues se puede sacar un hilo de mucha información y abordarlo con mucha perspectiva. Ustedes han visto que además tenemos un número impresionante de normas que pueden ser analizadas, y una de las funciones de este trabajo de investigación no solamente es la crítica, sino también este aspecto propositivo. Quiero mencionarles que en el caso del Seminario de Derecho Penal tenemos el pedimento incluso de Cámara de Senadores o de Cámara de Diputados para ver qué tesis son las mejores y o proponen algunas reformas. Evidentemente, pues eso sería mejor que nosotros lo fuéramos a presentar, ¿no? Ahorita hay una convocatoria que fue publicada también en la página de la facultad sobre temas de investigación en ciertas áreas, que tienen una cuestión académica, pero que además señala cuáles son los fundamentos o los argumentos para realizar la investigación. De modo que la tesis tiene muchas aristas y permite tener una confrontación de ideas con el sínodo. En el caso particular, yo no he estado de acuerdo en 2 o 3 cuestiones que han sido propuestas por mis tesistas, pero eso no es un impedimento para que yo no pueda formar parte del sínodo o asesorar el trabajo. Simplemente son visiones encontradas, yo se los hago saber para que se preparen, para que ellos puedan tener argumentos que puedan darle solidez a esa presentación o a ese trabajo. Y eso es muy importante, conocer un poco cómo es esta dinámica. La parte de la realización de la tesis tiene que estar enfocada en la línea de investigación. Imagínense la parte del derecho penal, que tiene que ver, como lo decía el maestro, con el proceso acusatorio, todo lo que conlleva el proceso, desde la incorporación de a lo mejor algunos elementos que pudieron haberse abordado de mejor manera en las leyes como el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero a la par de ello tenemos un montón de legislaciones que están vinculadas justo con el tema de los procesos penales. Y cuando incorporamos ejes transversales como perspectiva de género, enfoque diferenciado, derechos humanos y un montón que tiene que ver justo con diversas perspectivas, migrantes, discapacitados, niños, niñas, adolescentes, pues la investigación se va nutriendo muchísimo más. Hay muchas fuentes de información, espero que podamos juntos realizar este taller, porque también es importante discernir que lo que encontramos en internet nos es funcional, cuál es la mejor fuente. Sobre eso, hacer una evaluación, entonces pues tener ya muy identificados qué herramientas nos pueden funcionar. Incluso el PTP ahora se están dando cursos a nivel de la COADI, justo para poder utilizar las herramientas de la inteligencia artificial, pero con esta integridad y honestidad académica, y observando incluso pues cómo se tiene que hacer la citación de forma correcta y cómo poder incorporar. En el caso muy específico del derecho penal, pues pienso que puede ser una línea de investigación en derecho probatorio, y estoy muy vinculada con temas o aspectos forenses que no necesariamente son vinculados al derecho penal, sino que tienen cabida en muchas áreas, porque es el derecho probatorio, en donde se puede incorporar justo la inteligencia artificial,
la observación de herramientas a partir de algunas aplicaciones que se han realizado para simular hechos, para poder hacer como, digamos, un poco más atractivo el estudio o la parte pericial, que se utiliza no solamente en los procedimientos internos, sino en la parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Penal Internacional. Entonces creo que eso podría ayudar muchísimo para que ustedes tengan el interés de poder escribir. Por supuesto, mencionarles que siempre hay un proceso para la escritura y es muy común que los tesistas se desesperen, ¿no? Sobre todo que llegamos en un momento a tener estas crisis en la parte de la escritura, pero para eso estamos los asesores, para eso están los directores de los seminarios, para podernos guiar y para podernos decir que esto es algo común, ¿no? El hecho de hacer un texto, sobre todo ahora que ya casi no estamos acostumbrados a escribir, sino simplemente a buscar información y a atenderla de primera mano, sentarnos y empezar desde la parte del capítulo primero, nos va a costar mucho trabajo. Es importante que ustedes sepan que a la par de estas líneas de investigación, pues tenemos cuestiones desde generales como muy particulares, que tienen que ver con trata de personas, con secuestro, con desaparición de personas, todas estas leyes generales que son relativamente de reciente creación, casi de 2017 para acá hemos tenido un montón de leyes generales que involucran mucha temática y mucha responsabilidad, incluso por parte del Estado a nivel internacional. La Ley General de Víctimas, que toda esta apertura de poder identificar los derechos procesales, la reparación del daño, el derecho de ejecución, todo lo que tiene que ver con las personas privadas de su libertad. Vemos ahora el tema o el fenómeno de la creación, cuáles son las rutas, cómo se va haciendo interseccional la parte de la delincuencia organizada, cómo ha afectado esto de ser parte de un paso fundamental para llegar a Estados Unidos. Todo eso pues involucra justo estas temáticas o estos problemas. El régimen penitenciario, la parte de los mecanismos alternativos de solución de controversia a nivel internacional son muy interesantes para poder tener una estabilidad justo para todos los estados. La desaparición de personas, la delincuencia organizada, también tiene que ver justo con algunos elementos que tienen que ver con violencia de género. Ahora está, pues digamos, muy en boga. La universidad tiene un compromiso muy importante en temas de violencia de género. Los procedimientos que se llevan son del área administrativa, porque se tienen estas sanciones, sin embargo, parecería que están vinculadas a algunas otras temáticas y, como todo procedimiento, tiene que ser bajo este debido proceso, que involucran muchas áreas y muchas reglas. Los temas vinculados con aspectos criminológicos o victimológicos también es muy importante que puedan ser abordados. Creo que ahí tenemos una deuda que en la universidad no nos cuesta prácticamente nada. Y la forma en la que nosotros podemos, digamos, regresar, dar, nutrir a las sociedades justamente con los temas de investigación. Una de las fortalezas de esta universidad es la investigación. Y la investigación social parecería que está en crisis, porque saben, como tenemos otras áreas para podernos titular, pues ya dejamos de escribir. Y entonces es importante poder hacer ese abordaje. A veces no podemos tener como algo novedoso, pero sí pueden ser textos reflexivos que puedan abonar a pues, evitar que siga a este país teniendo múltiples problemas. Los modelos de atención a víctimas, también ahora hay mucho que se tiene que hacer con esta reforma al Poder Judicial. Vamos a ver un poco los cambios que se van a tener en las leyes orgánicas o en los reglamentos. Parece ser que viene una reforma importante hacia la parte de las fiscalías y eso va a tener un movimiento importante. Cuando nosotros hacemos una tesis, prácticamente parecería que es una exposición de motivos. Incluso en el caso del seminario y de algunos otros, lo que se tiene es el cuadro comparativo. ¿Qué es lo que tú añadirías? ¿Por qué pones tal concepto? ¿Cómo cambiarías esto? Porque no bastaría con hacer una tesis histórica, sino también tendríamos que decir cuál sería la función del derecho para poder mejorar algunas áreas. La parte de responsabilidad de las personas jurídicas es súper importante y se ha escrito poco. Y también hay un área importante de oportunidad para poder tener mecanismos de conocer cuáles son las consecuencias jurídicas, cómo se está llevando a cabo. Yo he hecho muchas solicitudes de transparencia sobre ciertos delitos que son de interés y lo que he observado es que a veces el Consejo de la Judicatura pues no nos da la información o nos dice que no tiene expedientes y luego hago la confronta con lo que dice la Fiscalía General, ya sea local
confederal, y digo, bueno, ¿por qué si hay estas carpetas, por qué no hay tal? Entonces, eso ayuda a hacer un ejercicio importante para la persona que está haciendo el escritura. Estos lineamientos señalan que se debe trabajar un protocolo de investigación. Y el protocolo de investigación, en cuanto a sus apartados, es muy fácil, pero en cuanto a su contenido y su redacción, no tanto. Ahí nos vamos a encontrar primero con este reto de poder saber qué debe contener el protocolo de investigación. El título de la investigación, el planteamiento del problema, la justificación del proyecto, la hipótesis, un capitulado tentativo y las fuentes de consulta. Que cada vez son más digitales, ¿no? Hemos abandonado un poco la parte material, pero la facultad tiene una biblioteca muy robustecida, no solamente en la parte física, sino también digital, y por supuesto que tenemos todas las bibliotecas de la universidad a nuestro servicio. Eso ayuda muchísimo en problemas muy particulares. Por poner un ejemplo, intervención de comunicaciones, la ley federal de telecomunicaciones, ir con ingenieros, observar algunos elementos, aprovechar que estamos en este espacio universitario, sin importar si son los fines de semana o si solamente son, o si se puede venir entre semana y hacer este trabajo de manera conjunta. Creo que es muy importante sí tener un trabajo prácticamente de un taller para que si ustedes traen sus temas más concretos, nosotros podamos apoyarles. Por supuesto, teniendo la anuencia de sus asesores. Nosotros podemos asesorar trabajos porque formamos parte no solamente de los seminarios, sino del cuerpo docente de esta facultad, pero es muy importante conocer la visión del asesor de tesis, porque las visiones son diferentes y la forma de trabajo también y el estilo son diferentes. En cuanto al planteamiento del problema, pues identificarlo involucra que nosotros nos podamos ayudar un poco sobre las temáticas. Si nos gusta el protocolo de Estambul, si nos gusta a lo mejor temas muy particulares como el Corte Penal Internacional, pues lo que tendríamos que ver es qué, por qué en particular, o ya tenemos un asunto que nos gustaría empezar a manejar. Incluso por una cuestión de hacerlo más práctico y de que estas tesis también empiecen a abordar temáticas reales, se pueden ocupar diversos tipos de documentos. Por supuesto que debe haber un resguardo de protección de datos personales, pero el contenido, las narrativas pueden ser ocupadas y pueden ser incorporadas, dependiendo también del número, como anexos, para que se pueda tener el sustento de cómo ese caso en particular nos lleva a hacer reflexiones. De modo que, en ese sentido, podríamos adoptar estos métodos del caso que ya tenemos muy bien incorporados en la Facultad de Derecho, donde tenemos temáticas y a partir de esas temáticas empezar el abordaje de los problemas. En la justificación del proyecto lo que se pide es una narrativa. ¿Por qué queremos hablar sobre esta temática? ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Con qué datos contamos? ¿Qué es lo que hemos leído? Bastaría señalar que en mi caso, por ejemplo, mi tesis de licenciatura tuvo que ver con derecho militar, por algo, una situación muy particular que estaba pasando en nuestro país. Bueno, si ya leí, si ya sé, si tengo además notas periodísticas, si tengo pues además estadísticas, este mapeo, las comisiones, por ejemplo, de derechos humanos, en sus recomendaciones, tienen muchísima fuente de vinculación de todos, digamos, el engramaje que involucra a los derechos humanos y nos ayudan a darnos una idea de cómo podemos argumentar. Tienen mapas, estadísticas, todo un sistema que eso nos podría ayudar para ir centrando la justificación de nuestro problema. Las hipótesis, generalmente en el caso muy enfocado en temas de alguna reforma, pues es, si dijera esto y no tal vez se podría encuadrar mejor el delito, tal vez se podría tener un seguimiento más específico para las autoridades. En temas también de todo el esquema de servidores públicos, hay cosas que se pueden abordar desde la parte civil, desde la parte administrativa y desde el derecho penal. Así que todo eso puede ser parte de estas hipótesis. El capitulado tentativo, que tiene que ver justo con poner cuántos capítulos son los idóneos, ¿no? En el caso del seminario mínimo manejamos 4, pero depende mucho siempre de la temática que ustedes quieren abordar. De modo que traer un machote, pues sería como incentivarlos a que escriban sobre algo que a mí me gusta y que yo estoy poniendo ahí. Entonces
Entonces, por eso necesitamos que ustedes tengan estas temáticas y ya sobre ello podemos identificar si necesitamos un capítulo que pueda hablar sobre antecedentes, si lo fueran a hablar, por ejemplo, del ejército, o si necesitan un capítulo de conceptos, porque van a hablar sobre teoría del delito. Entonces, eso hace que esos capítulos tengan pues un esquema, digamos, como muy homogéneo para otro tipo de tesis, porque depende de la figura en la que ustedes van a hablar. Este capítulo segundo que abordaría la parte de tal vez una cuestión de un marco jurídico a nivel nacional o a nivel internacional, con esta cuestión o derecho comparado. Utilizamos mucho en materia penal el derecho comparado para saber cómo están pues otras legislaciones, Chile o Argentina o El Salvador o Guatemala, que tienen cosas parecidas. Pues lo que decimos es cómo lo están abordando. Y eso a veces nos ayuda a tener las hipótesis o a decir, pues si en Chile está funcionando, pues por ejemplo, traemos aquí, ¿no? Y eso nos ayuda a hacer la confrontación, sí, porque Chile tiene tantos habitantes, México tiene otra problemática, y entonces eso es lo que va nutriendo todo este trabajo de investigación. Generalmente ocupamos el capítulo tercero para el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que no se está haciendo? ¿No? Si no está tipificado bien las razones de género, ¿por qué no están? Y entonces hacemos una investigación que tiene que ver justo con pues, el número de carpetas, las sentencias, hechos, a lo mejor con algunos casos paradigmáticos en donde podamos identificar la perspectiva de género, ocupamos las recomendaciones de derechos humanos a nivel nacional o a nivel local. De modo que eso nos ayuda a tener el último capítulo, que sería cuál sería la propuesta de reforma. Pero cuando ustedes ven una exposición de motivos, pues ven el por qué, y por qué debe ser un término y no otro, o qué se entendería, o cómo se podría armar esa estructura. Entonces, eso es muy importante para poderle dar pauta a la cuestión de las conclusiones, que solamente se utiliza en el capitulado la palabra conclusión, la palabra propuesta y la palabra bibliografía. De modo que ustedes en el capitulado ya lo tendrían, el reto importante, el segundo reto más importante después del capitulado es sentarse a hacer la estructura. No estamos peleados en que ustedes puedan utilizar en la internet para poder hacerlo, pues todos lo hacemos. El punto es primero que saber bien, tener la referencia o sacar la referencia de forma correcta. La facultad tiene lineamientos específicos para poder hacer las citas. Eso va a ayudar a hacer ejercicios constantes. Yo una vez que pasé el tema de la tesis dije no voy a volver a citar y luego trabajé en el seminario de Derecho Penal y esa era mi función. Y luego dije ya no más citas y ahora que hago trabajos de investigación tengo que estar observando en diversos formatos. Y entonces ahora ya tengo que manejar el APA y ya tenemos que saber cómo se cita desde X, Facebook, Twitter, bueno, Twitter ya es X, YouTube, recientemente. Sí, el chat GPT, que recientemente trabajamos en una actualización importante para ciertas temáticas y vi que justo la universidad tiene unos videos, son unos audios que se llaman Escucha, donde se habla justo sobre temas de género, que tuve que hacer una revisión en ciertos canales de reflexión, ahora que estuvo la cuestión de la reforma en los foros, cómo se cita, quién lo dice. Entonces es un reto y es algo muy interesante. A mí me apasionaba citar incluso las tesis, ver los precedentes, cómo se realiza, cómo se va maquilando la información. Todo eso está en el sustento. Ahora lo que queremos ver es si ya todo el mundo dijo tal cosa o opinión, ¿a ustedes qué van a votar? Y eso ayuda a hacer una diferencia entre lo que es obtenido de la red, entre lo que es obtenido de otras personas y qué es lo que ustedes quieren aportar o cómo ayudan. Es un gran ejercicio argumentativo. Seguramente cuando escalen ya su tesis de especialización, de maestría, de doctorado, la tesis de licenciatura les va a parecer muy básica. Eso significa que vamos a ir avanzando. O si ya hicieron una tesis en su área de conocimiento, porque algunos tienen una segunda carrera o han estado escribiendo, tienen diferentes profesiones o tienen diferentes áreas de conocimiento, les va a ayudar muchísimo a poder nutrir estos aspectos. Lo que se busca es que una vez que ustedes tengan el capitulado se puedan acercar a su asesor y al seminario. Si no tienen asesor, nosotros les podemos recomendar un asesor, aunque lo ideal es que ustedes lo puedan obtener porque conocen a muchos profesores. De modo que a lo mejor para nosotros el perfil es alguien específico, pero la comunicación puede ser que no sea la más adecuada. Y pues no queremos perjudicarlos. Lo que
que queremos es que se pueda tener un trabajo pues, muy rápido también. Se da un plazo más o menos para la realización de la tesis de 2 años. Sin embargo, el ideal es que ustedes se puedan titular antes y pues incentivar a que este proceso de la realización de la tesis pues solamente tiene que ver con papeleos, que lo que se está buscando es agilizar en la parte administrativa, pero en realidad no cuesta nada, pues, solo la inversión de la tesis, ¿no? Que también pues involucra estos procesos, pero en temas económicos, pues también depende mucho del compromiso que ustedes puedan tener. En el caso de la bibliografía, si es que tampoco pueden venir para hacer el sustento de la tesis, pues se tiene el catálogo en línea, y ahí pueden sacar de las fichas bibliográficas que se tienen, pues toda la información para hacer la citación. O sea, también se van a dar cuenta que van a citar 20 libros y de esos 20 ocupan 10 y luego ocupan otros 30 de otras áreas que van teniendo en la parte de la investigación. De modo que eso solo es una cuestión para poderle mostrar a la Secretaría en general que ustedes saben algunas cuestiones de búsqueda de información y sobre su tema. En el curso, por supuesto que las hipótesis pueden cambiar, porque se van a dar cuenta de que algo ustedes sostenían al principio, pues una vez que empiece la relación, pues se puede modificar, puede haber cambios, pueden ya no convencerlos, y eso también es parte del proceso de escritura de la tesis. Es muy importante que ustedes sepan estos requisitos, incluso en la parte de la bibliografía, aunque hay muchos manuales, están los lineamientos y están algunos también que has tenido el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues pueden acudir con nosotros y con muchísimo gusto les podemos dar una orientación de cómo es que pueden tener acceso a estos manuales, y también vamos a ir aprendiendo nosotros a hacer las citaciones. En textos jurídicos lo que ocupamos son los lineamientos de la facultad, pero si tuviéramos que hacer, por ejemplo, algún cambio con estas redes sociales, suscitar algunas cuestiones, pues se puede hacer muy bien la parte del ajuste. Ahora que tenemos también las cuestiones electrónicas, siempre es bueno trabajar en añadir qué día lo consultamos y la hora, porque ustedes saben que se puede cambiar en cualquier momento y es un sustento para ustedes. Buscando cuáles son los requisitos. El proceso y la parte del examen profesional pues es una experiencia única y enriquecedora, no solamente para ustedes, sino si es que ustedes quieren compartirlo también con su familia, y ayuda también a que nosotros nos podamos involucrar en actualizarnos. También es una forma importante en donde nosotros, los que participamos en el sínodo, pues hagamos estos ejercicios y empecemos como propiamente a hacer estas reflexiones de ciertas temáticas. En el caso muy particular del Seminario de Derecho Penal, la revisión no solamente va por su asesor, también por los seminarios, sino también por la firma del director que tenga a su cargo. Esto porque a veces el director dice yo no estoy de acuerdo, puede no estarlo, solamente se señala en un oficio, pero eso no significa que va a haber trabas, ¿no? Simplemente pues a veces queremos cuidar nuestras posiciones o nuestros pensamientos o no son los mismos que tiene el asesor del tesista, pero eso no es un impedimento. Es también un poco lo que tenemos en el caso del Seminario de Derecho Penal, no es solución en un código QR, que viene justo el capitulado, la bibliografía, este protocolo de investigación, la carta de aceptación del asesor. Es muy importante tener pues, la anuencia de una persona que vaya guiándonos, la constancia de terminación de estudios o de créditos. Se puede hacer una inscripción a partir del 80%, de modo que no necesitan tener el 100%, para que en ese año que les queda, pues pueden también ir avanzando en la parte de la tesis. Historial académico certificado, una hoja de datos personales, se les pide 2 fotografías porque una vez que salimos o que egresamos de la facultad, si es que es su caso, pues se necesita ese tarjetón para que les presten los libros. Y en el caso justo tenemos algunas recomendaciones como equipo de letra, el interlineado, identificar un poco cómo es que va el capítulo. Generalmente solicitamos que una tesis sea un poco de más de 120 cuartillas. Si por la naturaleza del tema que van a abordar es menos, pues habría nada más que observar y justificarlo, que a veces es prácticamente improbable porque el cúmulo de información es muchísimo más. En cuanto al índice, la propuesta, la bibliografía, la numeración, toda la parte del formato también les podemos ayudar en el seminario. No les podemos hacer la tesis, por desgracia,
pero podemos estar acompañándolos, que eso es muy importante en la relación de este trabajo. Y pues por mi parte sería todo, no sé si me salen a terminar. Yo me gustaría agradecer a la maestra Carla Vázquez la muy amplia visión que nos da del seminario de trabajo. Es aplicable al seminario de Derecho Internacional. La verdad es que nosotros formamos un colegio de directoras y directores del seminario, entonces la idea es que todos los seminarios se enfrenten a lo mismo. Y a lo que me refiero a enfrentar es que encuentren lo mismo, no que va a ser una competencia. Como decía la maestra, muchas veces nos ha tocado que alguien llegue y propone un tema con una propuesta con la que no estamos de acuerdo. No pasa nada, siempre y cuando esté sustentada en el trabajo. Es decir, si alguien llega con una ocurrencia, pues justifícala. No estamos de acuerdo, se respeta, verificamos la metodología. Verificamos la metodología y respetamos las ideas. Porque finalmente, podría sonar como de broma y no lo es. Podremos tener otros datos, pero hay que justificarlo. Entonces, finalmente uno hace cierta pregunta de investigación al principio, da una hipótesis que de alguna manera podría ser una respuesta a esa pregunta. Si la investigación fue exitosa, se confirma la hipótesis. Y es donde surge realmente la tesis, porque el trabajo es un trabajo de investigación que contiene una tesis. La verdad es que queremos invitarles a que se animen a esta forma de investigación, es formativa, como lo decía la maestra, la cuestión de la citación. Todas y todos hicimos trabajos en la carrera, pero cuando te enfrentas a la tesis, es hacerlo con un rigor académico que nos va a guiar para toda la vida. Eso es una enseñanza que, sin debilitar las otras formas de titulación, nos va a dar un crecimiento académico muy importante. Un diplomado van a aprender cosas, van a profundizar y no lo menospreciamos. Prácticas jurídicas les van a dar una visión distinta, pero la tesis como instrumento para irse formando en la investigación hasta les va a facilitar el acceso a niveles posteriores como la especialidad y sobre todo la universidad y ya posteriormente al doctorado. Entonces, queremos invitarlos a que se acerquen a los seminarios, insisto, por correo, si no estamos bien tienen inquietud, lo pueden hacer. Es importante que la persona que les va a asesorar, lo ideal es alguien que conocen ustedes. Yo me he enfrentado en el tema de educación a distancia, con la idea de decir, ¿por qué no a un asesor de distancia que tome como asesor o asesora de la tesis? ¿Por qué? Porque tienen la forma de trabajar más empática, digamos, una práctica más organizada, de la misma forma que llevaron toda la carrera. Les daban un avance, les daban una retroalimentación, y ese tipo de trabajo les puede facilitar la comunicación con la persona asesora. Lo ideal es alguien que conozca, que ustedes sepan que les va a apoyar, que le tengan confianza. Si no, pues se acercan al seminario y dependiendo del tema, buscamos orientarnos. Va a llevar con tal persona, va a llevar con tal. Así que no podemos nosotros en rigor, aunque se supone que sí, no podemos obligar a alguien a que asesore, porque además nos exponemos a que a un año de distancia ya no puedo enviar. Por eso se quiere una carta compromiso. La persona que les va a asesorar la tesis se compromete a llevarla de inicio a fin. ¿De acuerdo? Entonces, creo que me gustaría en estos últimos minutos que nos tocan, que a lo que la doctora Ríos nada quiere decir algo, abrir un espacio si tienen alguna inquietud, alguna cosa. Yo tengo una pregunta. Aquí están los lectores de los seminarios diferentes. Tuve una plática con el doctor Luis del Seminario Constitucional y me mencionó que no podía tomar la elección de esa, bueno, la elección la lleva el asesor. No podía yo ingresar por medio de ese seminario en el proyecto porque no correspondía la academia que lo imparte al seminario. Es decir, de las Fuerzas Armadas corresponde al seminario de Estado Administrativo y no al seminario de Constitucional o Internacional o Penal. Entonces, aquí hay dos seminarios. ¿Sí es obstáculo o no es obstáculo? A ver, por cuestión de facilidad para el trabajo,
siempre se ha considerado que debe ser sobre todo una profesora del área. ¿Por qué? Porque lo que encontramos en ocasiones es que si son de otra área, pueden echarle todas las ganas del mundo, pero no tienen la visión, no manejan los mismos conceptos. Entonces, por ejemplo, si ustedes me dijeran, vamos a hablar de la intervención de la OEA en conflictos que pudieran derivar en el cubrimiento de delitos como lo que se plantea con Ecuador, yo les diría, aunque toca el lado del delito, vayan a internacional, porque van a hablar de las funciones, convenciones diplomáticas, etc. Entonces, hay que ir viendo de esa forma. En la Secretaría sí nos pide que sea alguien del área quien dirija la cosa. Porque ha habido otros casos, yo conozco uno, no vamos a mencionar nombres, un profesor de metodología, que para mí metodología podría dirigir cualquier seminario, porque es un experto en esto, pero están como los no técnicos y creo que están en la filosofía. Pues dirigió aquí y uno de los sinodales no estuvo de acuerdo con la propuesta y bueno, se armó el problema. ¿Por qué dirigió si él no es penalista? Y yo creo que sí podía porque era de metodología y podría cualquiera porque es transversal. Pero simplifiquemos la vida. Y cuando digo simplificarlo, no es que me lo dirija alguien que yo conozco, de que hay un música de mi tema, pero vamos por alguien que lo maneja todos los días, que tiene más información, les va a poder ayudar más, va a tener una visión mayor. Entonces, hay tesis que se pueden manejar en diferentes seminarios, aunque sea, por ejemplo, militarización. Si hablamos de militarización, podría hablarse de la naturaleza política de la Guardia Nacional y a lo mejor lo pueden manejar en derecho constitucional. Si queremos hablar de la policía como encargada de la investigación de los delitos, entre el penal. Si lo quieren manejar como la estructura orgánica de la Guardia Nacional y la Sedena, entonces administrativo. Entonces, va a depender del enfoque que le vayan dando, pero sí lo recomendable, y piénsenlo ustedes, si yo voy a querer aprender a cocinar un pollo, no voy a buscar un experto en postres. Me va a poder aportar más, aunque a lo mejor no lo conozca, no tengo la amistad, el experto en postres. Esa es un poquito la idea que orienta esta medida. No es que nosotros seamos chocantes y digamos, no, que sea alguien de aquí, pero hemos visto que quien nos va a poder ayudar más es alguien de la materia. Sí, precisamente me resuelva, entonces por eso no hay problema. Pero el detalle es en qué seminario lo voy a inscribir si el director del seminario me dice que no tiene experiencia. Entonces, pero corresponde a la materia que imparte. Eso puede planteárselo al director o a la directora del seminario y seguramente si ve que viene con un asesor que maneja la materia, que le está orientando bien, entendiendo que sí tenemos que checar que haya congruencia en el trabajo, pero que nos enfocamos más a metodología, seguramente se los admitirán. Por ejemplo, el doctor Rodrigo Brito es un experto en derechos humanos, en convencionalidad. A lo mejor hay un tema de constitucional que no le ha entrado al estudio, pero bueno, tiene la capacidad, pero aparte confía en el asesor o la asesora. Entonces, seguramente, si el tema se puede justificar dentro de las líneas de investigación, y hay que decir, las líneas de investigación son ejemplificativas, no son limitativas. Se puede llegar a plantear, y si se justifica la descripción en un seminario, adelante. Es como de hecho las Fuerzas Armadas, que entran varias líneas de investigación, constitucional, material administrativa, penal. Sí. Primeramente, pues agradeciendo a la facultad por también contemplar el sistema abierto y bueno, también al presidir, se le agradece estos espacios y que se hagan más efectivos. Yo mi pregunta va enfocada en esta visión de que tenemos un sistema abierto, obviamente, el alumnado como tal, muchas veces tiene un contexto en la semana ya laboral, familiar, etc. Mi pregunta en concreto sería, ¿a partir de qué momento se podría considerar empezar a iniciar una tesis? Yo estoy en sexto semestre y tengo el interés de empezar a trabajarlo, pero obviamente vamos en paralelo también con las materias y obviamente haciendo servicio social el próximo. Que tengo que tener el porcentaje, como bien ya dijo la maestra, el 80%, pero se puede empezar a hacer algo anteriormente a esto y algunas recomendaciones de tiempo. Muchas gracias. Yo sería de la idea de que sí se puede,
sobre todo porque la organización en cuanto a los tiempos nos permitiría, formalmente hasta el 80%, formalmente, pero eso no limita que si va en sexto y ya tiene un área de interés, incluso está por tomar las optativas, y las optativas seguramente serán muy enfocadas hacia áreas que le gustan de forma muy particular. Entonces eso podría ser, podría nutrir la parte del trabajo y cuando se tenga el 80% hacer la inscripción. Yo sí recomiendo que pueda hacer antes, porque incluso podría ser que cuando usted culmine la carrera, pues ya tenga justamente el trabajo y ya solo se haga el papeleo para la cuestión de la tesis. Pienso que metodológicamente si fuera el segundo semestre, pues yo le diría no, mejor espere porque necesita conocer un poco más, pero hay personas que desde el primer semestre tienen muy claro lo que les gusta y no hacen ninguna variación, y en otros casos puede ser que digan, híjole, ya no me apasiona tanto, creo que ahora me gusta tal cosa, ¿no? Creo que los docentes a veces incluimos que les agrade o les atraiga ciertas materias. Si ya lo tienen muy definido, la recomendación sobre lo que mencioné la doctora y el maestro, pues es que sí lo pueda realizar. Yo estoy de acuerdo con la maestra Carla Vázquez, en el sentido de que si ya tiene un tema, ya tiene un problema identificado, y puede ir avanzando, recopilando información, armando todo esto para irlo trabajando en estos 2 años que le quedan, sería lo ideal. Lo único que le recomendaría es que tenga mucho cuidado con el tema, porque el riesgo es que de aquí a que termine, ya se modifica. O sea, a lo mejor lo que usted quería cambiar ya lo cambiaron. Piensa ahorita que estamos con un congreso que aparentemente procesa las leyes más rápido que las entidades. Entonces, a lo mejor usted dice, oye, que queremos hacer un cambio de tal cosa, y en una semana se presentan iniciativas, las terminan y en 2 semanas más hacen la publicidad del debate, aprueban y se va a otra cámara. Lo acabamos de ver como una reforma constitucional. Aunque el dictamen lo había hecho la legislatura anterior, finalmente, el 15 de septiembre, a mediados de mes, se publicó una reforma de gran importancia que viene a modificar todo lo que es poder judicial. Entonces, si usted empieza en sexto semestre, y usted, por ejemplo, hubiera dicho, voy a hacer una propuesta para fortalecer las funciones del Consejo de la Judicatura Federal y el control de los procesos penales para tal cosa. Ya se fue el Consejo de la Judicatura. Entonces, eso es con lo que hay que tener cuidado. A lo mejor sí es un tema un poquito más ambiguo, hacer con el estado una persona del seminario y eso. Yo quiero hablar de la justicia, de las diferentes formas en que se impartió. Bueno, si lo quiere enfocarlo, ese trabajo sí puede ir porque todo lo histórico, todo eso no ha cambiado. La justicia como concepto no cambia. La forma en la que se imparte todo tal vez sí. Y ahí puede haber un ajuste. Nada más que pues no se vaya a arriesgar. Tal vez usted dice, voy a hacer la propuesta para suprimir la prisión preventiva oficiosa. Y de aquí a 2 años a lo mejor ya la quitaron. Y yo voy a decir, ahora que la pongan otra vez. Ya tiene todo el material. Entonces, sería la única recomendación buscar un tema que a lo mejor sea un poquito menos viable, que vaya a haber un cambio pronto. Finalmente, va a empezar un nuevo gobierno, viene un plan nacional de desarrollo, vienen programas sectoriales, puede ir viendo más o menos por dónde se va a ir el tema de reforma, por lo menos desde ahorita, para que no le pase eso. Pero yo creo que sería muy bueno que vaya teniendo su asesora, profesor, y que vaya empezando, para después formalizar el registro y terminar. Ha habido casos de gente que se registra y al día siguiente se da el piso de aprobación porque ya llevaba el trabajo. Ok, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la charla tan interesante, les agradezco. Y de manera concreta, por lo que hace al registro de las tesis, los documentos que nos piden, tanto el protocolo de investigación, la carta de aceptación y la hoja de datos, ¿son de manera libre o hay formatos específicos que se deben de atender? Mira, ahorita les voy a pasar si quieren, así que para que saquen los datos de registro, ahí vienen los requisitos del protocolo. Es decir, tiene que incluir la justificación del tema, por ejemplo, que decía la maestra Carla Vázquez, es una narrativa. Explícame por qué este tema es relevante, por qué lo vas a investigar. Entonces, viene la estructura y ya lo van realizando. Ese capitulado se tiene que firmar, al fin y al cabo, por quien asesora, por quien realiza la tesis y por quien tiene la dirección del seminario. Yo lo que les recomiendo siempre es, antes de ir por la firma del asesor o la asesora, ya que tengan algo consensado con quien va a dirigir, acérquense al seminario para que hagamos sugerencias.
No es por criticar a los asesores y las asesoras. También podemos decir, bueno, si ustedes están convencidos y quien les asesora la vale, aunque no estemos de acuerdo, se puede proceder al registro. Pero siempre creemos que tres cabezas piensan en su. Entonces damos sugerencias. Yo lo que les digo es, por correo electrónico, como les estoy diciendo, mira, mi asesora ya me dice que considera que esto está bien. Lo vemos, yo lo analizo, gestionamos una reunión por Zoom, conversamos y ya usted le comenta a la persona asesora. El seminario me sugiere estos cambios. Si está de acuerdo, entonces ya lo imprimo, lo firmamos los tres y lo registramos. El protocolo lo firmamos directores de seminario y Jesús. Entonces, sí está sujeto a un visto bueno, pero no hay un formato así que diga, este formato tiene los espacios en blanco, sino que ustedes lo realizan con base en los elementos del registro. La carta de compromiso es libre, la hace quien va a asesorar y básicamente se compromete a asesorar desde principio a fin a la persona que existe. Tampoco se preocupen, no se están casando con la asesora. A veces chocan, a veces se sienten abandonados, a veces están muy ocupados, pueden cambiar de asesor. Lo que va a pasar es que el nuevo o la nueva asesora va a tener que hacer una carta de compromiso. Lo que queremos es que siempre tengan algo con ustedes. No sé si le contesté. Sí, es mucho. ¿Alguna otra pregunta? Estamos platicando, la doctora Ríos Nava y yo, que estamos planeando para noviembre, a ver si ahora sí podemos tener, pedir un espacio mayor de tiempo, hoy tenemos una hora, ya se nos acabó, pero para hacer un taller de tesis, un poquito las ideas entre los dos seminarios, lo confirmamos en cuanto esté, se hará así que lo publicaremos en la página de los seminarios respectivos para que puedan venir. Si no, se pueden acercar de cualquier manera, insisto, por correo electrónico. Si pasan y está cerrado, que eso no lo detenga. No venimos todos los sábados, sería muy complicado, porque seríamos cada semana. Y no es porque no lo merece, es porque es una burocracia administrativa y es por muchas cosas, hasta horas de trabajo. Pero, por Zoom, yo estoy seguro que también la doctora Ríos Nava estará en el seminario dispuesto a ir contestando. Y no dejen pasar el tiempo, aprovechen la tecnología, acérquense a los seminarios, al de penal, al de internacional y a cualquiera. Yo estoy seguro que cualquier director o directores de seminario van a estar para apoyarnos. Aprovechen esto, se les está, porque en realidad también se les agradecemos, no, estamos en deuda. Tenemos que reconocerlo, qué bueno que ya se está tomando algo para solucionarlo. Aquí les dejo si quieren para adaptar. Este nos lleva una página que les va a decir continuar y les lleva un PDF donde pueden bajar los requisitos para el registro. Son similares y finalmente donde hay otras cuestiones relacionadas al Instituto de Derecho Internacional y pues ya se nos pueden